un proceso de altos y bajos bastante notables, sobre todo al momento de analizar el cooperativismo en el enfoque y en la proyección del denominado problema eléctrico, ¿sí? Que tiene una ubicación temporal muy delimitada, que lo vamos a ver. Ustedes van a notar que yo me voy a detener en un alcance temporal, digamos, ubicado hasta 40 años atrás, ¿sí? Los 40 años posteriores y sobre todo la actualidad, yo a ese terreno los voy a hacer ingresar a ustedes, ¿sí? Por eso yo voy a hacer una presentación que va a ser muy breve, y la idea de esta charla participativa es que no por falta de compromiso, sino por una cuestión de prudencia, ¿no es cierto?, algunas cuestiones las analicemos juntos, ¿sí? Por ejemplo, una que es una pregunta que la vamos a encontrar al final, ¿sí?, que tiene que ver con un acontecimiento histórico que es el cierre de una cooperativa de cooperativas el 9 de julio, del cual ustedes tendrán memoria, porque no es un acontecimiento tan lejano en nuestro tiempo, que escapa a la rigurosidad que se tiene que tener al analizar un acontecimiento histórico. Es decir, es recomendable no estudiar acontecimientos históricos que se alejen de nosotros menos de 40 años, por dificultades de orden metodológico y de otros tantos, que sería muy complejo por ahí analizarlos ahora. Bien, el cooperativismo, como decimos, es una temática muy compleja para abordarla en un tiempo tan breve, ¿sí? La idea, como decimos, es circunscribirnos a un parámetro que yo les voy a comentar ahora. Les voy a dar acá tenemos la gentileza, yo voy a traer unos lápices, pero si es posible usar las lapiceras, las vamos a usar. Y si alguien me ayuda, voy a repartir una tarjetita para que, si ustedes se animan a responder, creo que no van a tener inconveniente, anotar un servicio cooperativo, ¿sí?, que tenga 9 de julio. ¿Sí? La comunidad del 9 de julio. Lo pueden pensar en proyección histórica o lo pueden pensar servicios actuales. O servicios que hayan sido cooperativos y que ya no lo son, también. Sería muy interesante si se animan a citar alguno que ya no. Bueno, quienes tengan un bolígrafo, si no. Buenísimo, gracias. Yo no sé escribir. Yo no sé escribir. Repartirlas a todas. ¿Sabes? Les pido por favor que anoten uno solo. La cartera. Uno solo, por favor. Uno solo. El primero que se les ocurra puede ser existente, el primero que llega a la mente de ustedes existente o extinto, que haya sido cooperativo y que ya no lo es. Ajá. Una para ti, una para mí. Gabriela de PN. Querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Les pongo el ejemplo, servicio de energía eléctrica. ¿Sí? Ejemplo, 1. Por ejemplo. Nadie tiene inconvenientes en leer, ¿verdad? Es decir, si alguien tiene algún inconveniente, ¿me escuchan o prefieren que use micrófono? No, sí, está bien. Nadie tiene inconveniente en leer. El que tiene inconveniente en leer lo que puso, me acerca la tarjeta y lo leo yo, no hay problema. ¿Sí? Empezamos por atrás, para adelante. Dale.
Adelante. ¿Quieren usar el micrófono? Vivienda. Vivienda. Cooperativa Mariano Moreno. Sí, recolección de residuos. Eléctrica también. Agrícola. Recolección de residuos. Está bien. Internet. ¿Hay alguien que no? Sepelio, buenísimo. La cooperativa de México de todo. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Quiroga y la Cooperativa Agrícola Ganadera de Turiñán y Acopio de cereales. Acopio de cereales, perfecto. Entre otros, ¿sí? Seguros. la de Morea, no sé y agua potable. Margarita, ¿podés repetir? ¿Dónde está Margarita? Yo escuché la voz. ¿Podés repetir lo que habías dicho? Internet. Ah, está, porque se había perdido y eso es muy importante. Telefonía también. Telefonía. Bueno, al principio era telefonía solo. Agua potable, la de... Hay una que no me acuerdo qué es. Agua de polvo. Agua potable. Bueno, Mariano Moreno también hizo agua. Nos está, de todos los que hemos mencionado, nos está faltando alguno. Los bancarios. El nuevo Agricop que lo puso él. Cajas de, bueno, las cajas solidarias, Caja de crédito. La banca solidaria. la banca solidaria. Codecop, que era cooperativa. Creo que lo dijo Codecop alguien ahí. Ah, lo dijeron Codecop, cooperativa de cooperativa. Cooperativa Lucero. Bueno, Muy esto es bien. otro aspecto que estábamos. No existe más. Servicios de recolección, perfecto. La cooperativa El Lucero, ¿no es cierto?, que era servicio para recicladores. ¿Sí? Yo me voy a permitir decir que es servicio para recicladores. Toda esa amplia gama que ustedes han mencionado de servicios, ¿nos queda alguno? Seguros. ¿Seguros? Cooperativa de consumo, lo que era el hogar obrero. El hogar obrero. La COPE. Cooperativa agrícola. La cooperativa agrícola ganadera y cereales. Exacto. La información que ustedes están pasando, para los que ya tenemos unos cuantos años encima, nos resulta muy natural escucharlo porque hemos ido a comprar al hogar obrero, al Superpop, pues, ¿no es cierto? Para los más jóvenes hay servicios cooperativos, ¿sí?, que la comunidad ya no los tiene y que les resultan extraños. Es decir, si yo a una persona de 20 años le comento, le hablo sobre Codecop, probablemente no va a entender de qué se trata, ¿no es cierto?, porque es un servicio que ya 9 de julio no los tiene. Es decir, vamos a partir de esta noción para analizar un proceso histórico, ¿no es cierto?, que yo lo voy a comenzar a partir de la década de 1930 por una cuestión de la prehistoria al movimiento cooperativo. Y como ustedes van a ver, no vamos a seguir en realidad un orden cronológico, ¿sí?, porque la idea no es hacer una historia de las cooperativas, cosa que sería imposible poder desarrollarlo en tan poco tiempo, sino ver la gravitación que tiene el cooperativismo, ¿sí?, que tuvo y que tiene en la historia del 9 de julio. ¿Sí? Por eso la diferenciación entre la historia del cooperativismo, esto no es solamente una diferenciación semántica, sino que es una diferenciación metodológica. ¿Sí? No es lo mismo la historia del cooperativismo en 9 de julio que el cooperativismo en la historia del 9 de julio, es decir, la implicación que tiene el movimiento dentro de la comunidad, a partir de todas las organizaciones que se van fundando a lo largo de este vector, ¿no es cierto?, de más de 90 años, ¿sí?, que nace con una prehistoria. Entonces, seguramente alguno podrá decir, sí, la Cooperativa Agrícola Ganadera que se funda en septiembre del 48, ¿sí?, es anterior a la Mariano Moreno, que es de 1949. Pero ahí hay una cuestión que vamos a comentar ahora, es decir, ¿cuándo empieza a ejercerse el movimiento cooperativo dentro del desarrollo que va luego a crear la web Mariano Moreno Cooperativa Limitada, que pasa de ser sociedad anónima a convertirse, ¿no es cierto?, en una cooperativa? Es decir, hay una prehistoria
de personas que, aunque no pertenecían a una cooperativa, se movían con los valores del cooperativismo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esa prehistoria, que es muy importante señalarla, ¿sí? Y de los cuales vamos a identificar algunos personajes de una larguísima lista de cooperativistas, ¿sí? Algunos se murieron sin ver la cooperativa Mariano Moreno convertida en cooperativa, ¿sí? Algunos otros, afortunadamente, en especial uno que falleció en 1936, se murió antes de ver cómo era traicionado el ideal por uno de sus compañeros en la comisión fundadora de la usina, ¿sí? Hoy cooperativa, y cómo, digamos, operó para intentar destruir el movimiento que se estaba gestando y que afortunadamente no lo logró porque hubo, digamos, agentes que lo impidieron, personas que lo impidieron. Bien, ¿qué es lo que vamos a compartir? Como les decía, la charla es muy breve. No se trata de una cuestión de índole cronológica, sino fundamentalmente reflexionar sobre la implicación del cooperativismo y la prehistoria, por así decirlo, de la presencia de los ideales del cooperativismo el 9 de julio. Para quienes deseen investigar sobre la historia del cooperativismo, es una temática que está muy poco abordada. Necesita, ¿sí?, que se estudie a fondo el rol de las cooperativas en la comunidad del 9 de julio, el jaque de la política partidaria al cooperativismo de manera sistematizada, ¿sí?, con el mandato de los dirigentes partidarios de los niveles centrales. Justamente hay una calle, Marcelo T. de Alvear, ¿sí?, a quien ustedes escucharon. Bueno, Marcelo T. de Alvear fue un anticooperativista de fuste, ¿sí?, una persona que marcó una línea entre un sector del radicalismo que era anticooperativista, ¿sí?, en la situación de la CHADE, de los movimientos, digamos, populares que intentan quebrar con el monopolio de las empresas en Buenos Aires y el conurbano, ¿sí? Bueno, Alvear fue uno de los personajes, entre otros, que operaba a veces a la sombra, otras veces bastante visible. Hay un discurso que ahora después lo vamos a comentar. ¿Cuáles son las fuentes para estudiar la historia del cooperativismo el 9 de julio? Bien, en primer lugar, de los que se preservan los archivos institucionales de las entidades cooperativas. Es la fuente primaria, los documentos. Fuente primaria es aquel documento histórico que es inédito, que se conserva en los archivos, ¿sí?, para que se pueda distinguir. Después, en el Museo y Archivo Histórico Julio de Beria y en el Archivo de Gestión de la Municipalidad del 9 de Julio, donde existe documentación vinculada con la etapa que iría entre los años 60, 70, 80 y 90, que todavía no pasa al archivo histórico por el plazo de guarda que tienen esos archivos. Existen también fuentes primarias en manos de particulares. Por ejemplo, que ya no está en manos de particulares, que lo estamos custodiando afortunadamente, se estuvo a punto de perder porque fue arrojado a la basura, el archivo de correspondencia, un archivo epistolar muy interesante. Son dos carpetas que Clemente Seizabarrena, que fue uno de los presidentes de la usina eléctrica popular, ya cooperativa, es decir, comienza a formar parte, desde luego, antes de que se funde la organización cooperativa, y luego continúa ya como usina eléctrica popular, cooperativa limitada. Él mantiene una correspondencia muy rica, muy interesante, donde ahí se manifiesta la forma de pensar de él y de otras personas que formaban parte de la organización, en este caso de la actual cooperativa eléctrica y de servicios, en los años 40 y 50. Las fuentes hemerográficas, que son sumamente importantes, porque acá nosotros podemos ver cómo se va manifestando la lucha del movimiento cooperativo a través de la prensa, ¿sí? La más importante es el archivo de publicaciones periodísticas del diario El 9 de Julio, porque es el más extenso por el alcance temporal, cubre toda la etapa del desarrollo cooperativo el 9 de julio. El archivo de periódicos del museo es un material muy rico. Lo que ocurre es que tiene un corte, por así decirlo,
que se ubica en la década de 1950. A partir del 50 ya no tienen continuidad, ¿sí? Porque es material histórico, pero se suple con las fuentes hemerográficas, diarios y en algunos casos revistas, que se conservan en Diario 9 de Julio. Y este es un periódico muy importante, que es el periódico La Fe, que estaba en poder de la familia Viegas, fue donado hace relativamente poco tiempo a la cooperativa. Es un material que es muy rico. Afortunadamente, si existiese algún problema de no poder consultarlo por algún motivo en la cooperativa, creo que no lo hay, es posible consultar la recopilación que realizó el señor Pedro Rinaldi, un miembro empleado de la vieja usina eléctrica popular, hoy cooperativa, que recopiló, ¿no es cierto?, ante la posibilidad de que alguna vez pudieran perderse, todas las notas vinculadas con el movimiento cooperativo, la fundación de la cooperativa, la constitución del grupo de damas, porque eso es algo muy importante, el rol que el cooperativismo de 9 de julio le da a la mujer, como ocurre en otras partes donde se ha vivido, ¿no es cierto?, los ideales del cooperativismo de una manera más profunda. Tempranamente, la usina, cuando todavía era impensado tener el servicio de energía eléctrica, que estaba en plena lucha, ubica un grupo de damas que conforman la Junta Remedios de Escalada, una junta que sin estar organizada como una cooperativa, actúan como verdaderas cooperativistas. Es muy interesante ver el discurso que don Manuel Viegas dirige refiriéndose a estas mujeres. Es algo imperdible. Afortunadamente, alguien tuvo la muy buena idea de imprimir ese discurso en un folleto, ¿sí? Y se pueden conseguir varios, es decir, hay varios que están disponibles, no se perdió. Es un documento muy interesante. Después, fuentes secundarias, bibliografía, bueno, las colecciones, que esto se pueden consultar online, donde aparecen mencionadas recurrentemente las cooperativas organizadas el 9 de julio, del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y el Boletín Oficial de la Nación. Y por supuesto las ediciones conmemorativas. Esto es lo que se puede consultar el 9 de julio. Después, por supuesto, hay archivos fuera del ámbito de la comunidad del 9 de julio, donde hay información muy rica para estudiar el cooperativismo. Dos conceptos iniciales que está de más que yo los transmita, porque sé que ustedes los conocen mucho mejor que yo. Simplemente porque como vamos a referirnos a personas que vivieron los principios cooperativos, recordar algunos de ellos, ¿sí?, o los principios cooperativos, es decir, los principios que rigen el cooperativismo, que son el ingreso libre y voluntario, la gestión democrática, la participación económica, la autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. Y los valores yo voy rápido porque me va corriendo el tiempo, si cualquier cosa me cortan, ¿sí? Y los valores del cooperativismo, ¿sí?, que son la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad. Cuando vemos este aspecto, ¿sí?, y vemos un listado posterior que se van surgiendo a lo largo de la historia que nos ocupa, vemos que algunos de los cooperativistas que vamos a mencionar lo van a vivir de una manera tan radical que eso es un estilo de vida para ellos. Y otros que extrañamente, ¿sí?, aparecen integrando la comisión directiva fundadora de la web Mariano Moreno y después se van a decantar, ¿sí?, y van a desaparecer de la escena. ¿Sí? Hay uno particularmente que era un filonazi, ¿sí? Está filonazi declarado, investigado, y que puede leerse, el documento está online porque está en el archivo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el cual el secretario general del Partido Socialista del 9 de julio identifica, ¿sí?, los pronazis o fascistas que existían y que estaban agrupados, organizados el 9 de julio. Bueno, uno de ellos integra
¿sí? No lo voy a mencionar, pero integra la comisión. Después, si quieres, se los digo, pues ya está muerto igual. La organización de la cooperativa en la provincia, ¿sí? En el contexto en que surgen las cooperativas dentro del territorio provincial, ustedes fíjense que la primera data de 1912, ¿sí? Que es la famosa cooperativa de Campana. ¿Qué distancia observen con la del surgimiento de las primeras cooperativas el 9 de julio? ¿Sí? Ellos que tempranamente descubren, ¿no es cierto?, los valores del movimiento cooperativo. En 1904, una fecha importante también, dentro de la provincia de Buenos Aires, en este periodo, por supuesto, van surgiendo otras en otros puntos del país, ¿sí? A nosotros nos interesan las más cercanas del territorio provincial, que son, por ejemplo, las de Tres Arroyos, ¿sí? Y la de Junín. Manifestaciones cooperativas análogas a las que después van a surgir acompañadas por la Federación Agraria el 9 de julio. Sobre todo la de 1948, ¿sí? Que va a tener una implicación muy importante para la comunidad del 9 de julio por su trascendencia. Bien, vamos al primer conflicto con el que se encuentra el cooperativismo el 9 de julio. No es el único conflicto. Decimos que es el primer conflicto por la cantidad de actores que involucra el problema eléctrico, ¿no es cierto? Y cómo se tiene que hacer frente antes de fundada la cooperativa, durante la fundación, es decir, entre 1949 y 1951, y después de 1951. Hay 3 años, acá se disparó un poquito, nosotros decimos son 20 años de lucha porque tomamos entre 1930 y 1951. Es decir, 1930, cuando se funda la Usina Eléctrica Popular, hoy Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, ¿sí? 1931, cuando se organiza estatutariamente, es decir, que adquiere personería jurídica, que tiene el ordenamiento legal del gobierno de la provincia de Buenos Aires para operar como tal. 1949, cuando se transforma en cooperativa, y 1951, cuando efectivamente se conecta el primer alimentador eléctrico, desconectando el de la cooperativa, perdón, el de la compañía de electricidad del sur argentino, es decir, el del Trust. Todo ese largo proceso, ¿no es cierto?, involucra un periodo de 20 años de lucha en la cual los actores que entran en juego son muy variados. Lo vamos a ver. Esto es un diploma de los que se entregaban cuando todavía, ¿no es cierto? Fíjense qué poquito, 1948 está fechado este diploma. Es un diploma de acción, un título de acciones. Era una sociedad anónima, entonces los accionistas recibían por las acciones adquiridas un diploma. Este diploma fue diseñado, acá está la firma, por Esteban Murillo, que fue fundador, integrante de la primera comisión, era dibujante en su tiempo libre, pues su actividad era comerciante, ¿no? Padre del señor Roberto Murillo, que era artista plástico nuevejuliense. Seguramente lo recordarán. Estos diplomas, ¿sí? Este tiene también un dato, una referencia interesante, ¿no es cierto?, que son los firmantes. Don Manuel Viegas, que firma como secretario, ¿sí?, y don Juan Calandro. 2 personajes a los que les separan por lo menos 2 generaciones, ¿sí? Una generación a generación y media. Este hombre aproximadamente debía tener acá, en esta época, cerca de los 80. Manuel Viegas era una persona todavía joven, ¿sí? Calandro tenía ideas completamente opuestas desde lo religioso hasta lo político, y creo que en los diferentes planos también. Juan Calandro era masón, era agnóstico y era liberal, ¿sí? Manuel Viegas, ustedes saben sus convicciones religiosas, ¿sí? Pertenecía al culto de Rosa Cruz y era una persona, bueno, seguía su fe y estaba completamente lejos de las ideas de la masonería y del liberalismo, ¿sí? Bueno, esas personas estaban congregadas en una misma filiación, ¿sí?, que era el ideal cooperativo. Ese ideal cooperativo se va manifestando
como decimos, en una historia previa, en una prehistoria, que se da en la totalidad de la década de 1930 y sobre todo en 1940. ¿Sí? En el año, yo le voy a contar algo muy personal, en cierta oportunidad, en una reunión con personas amigas, yo tenía 21 años, se había hecho una cena, lo habían invitado a Blanco, el intendente municipal, a don Jesús Blanco, estaba Roberto Tarantino, cooperativista de muchos años, creo que estaba el ingeniero Bufflet también, varias personas del socialismo, estaba el doctor Ormaechea, era un grupo que formaba un club, que era el Club Alas, y en esa reunión partíamos y a mí se me dio por decir, hoy no lo diría, pero se me dio por decir, sí, porque dentro de la cooperativa había un traidor, así, se lo largué a Blanco, y porque menos mal que se murió Cosentino, porque si no, se hubiera enterado de la acción que tuvo fulano de tal en 1940 cuando lo nombran comisionado, y era la persona a la cual él le había puesto el nombre a una calle, ¿no? Hacía relativamente pocos años. Entonces me dice, Héctor, no diga eso, me dice él con mucha sabiduría, porque él se arrepintió durante todo lo que le quedaba de resto, pues se murió en 1943, así que se arrepintió entre 1942 y 1943, pero bueno, un poquito tiempo, pero de cómo había procedido, ¿sí? Ahora ustedes van a observar esta foto, ¿sí?, que está tomada promediando la década de 1930, concretamente cuando el Trust estaba, es decir, la usina que funcionaba donde actualmente está el museo, que era la compañía de electricidad del sur argentino, que pertenecía al grupo ANSEC y que al mismo tiempo pertenecía a la banca Morgan, estaba, a punto de fenecer en cuanto a la concesión eléctrica y dependía de las autoridades municipales, del Consejo Deliberante, que se la renueve. Ya estaba fundada la usina eléctrica popular y se comenzaba a tramitar en ese momento la posibilidad de una expropiación de la planta para que la pudiese tener la usina eléctrica popular recién fundada. Esto no va a pasar, por supuesto, se va a dilatar el trámite de expropiación. El expediente que se conserva actualmente en el archivo de gestión de la municipalidad es un expediente inconcluso, ¿sí?, porque la política de la década infame inicialmente y después de algunos años posteriores hicieron lo posible para que quedara trunco y que no se pudiese continuar el proceso de expropiación de la planta, de la usina. Afortunadamente que no se logró, porque tal vez la orientación del movimiento hubiera sido otra. Este grupo, esta foto es muy emblemática, ¿sí?, porque todavía no se había constituido como usina eléctrica popular cooperativa, ¿sí?, pero muchas de esas personas ya vivían, ¿no es cierto?, esos principios cooperativos que nosotros señalamos antes. Y observen ustedes, una curiosidad, este que está acá, es un hombre que vivió hasta su muerte, a las personas grandes tal vez lo van a recordar. Vivió, digamos, está muy cerquita de acá en la calle Mendoza, me va a ayudar Margarita porque se lo mencioné en casa. Víctor Grimaldi. Ese señor, Víctor Grimaldi, vivía muy cerquita, vivió ya, falleció octogenario y vivió prácticamente la totalidad de su vida el vibrar del movimiento cooperativo. Integró cuanta cooperativa existió el 9 de julio, desde una cooperativa de vivienda hasta la cooperativa eléctrica, lógicamente, que estuvo durante muchos años. Era una persona con la cual había que tener mucha prudencia a la hora de dialogar, ¿sí? Quienes lo han conocido, yo lo veo que Omar se ríe por allá probablemente, porque era una persona muy confrontativa en cuanto a sus ideales, pero ustedes observen de qué manera temprana aparece en esta fotografía. Una curiosidad. ¿Por qué les comento que esta es una de las, como comentaba Margarita, que es una de las pocas fotos que se conservan de esta manifestación? Porque esta es una de las primeras manifestaciones en la cual la gente sale, se va frente a la municipalidad. ¿Ven que están acá? Se ven los copones
las cráteras que están frente a la municipalidad y a la catedral. Bueno, esto es la calle, ¿sí? Y bueno, relativamente reciente el asfalto. Si ustedes observan, ¿sí? Es una manifestación bastante numerosa. El fotógrafo que toma esta foto, ¿sí? No es Adobato, es Puyen, el autor de esa fotografía. Después fue copiada, ¿sí? Porque claro, Puyen deja de operar, lógicamente, y la copió Adobato. Pero esa foto en realidad no la toma Adobato, porque Adobato pertenecía a un sector que en ese momento estaba un poquito en desacuerdo con el movimiento cooperativo, que era una línea radical que había adherido, ¿no es cierto?, al alvearismo, que tenía una bajada de línea muy marcada. Fíjense hasta en qué detalle técnico, digamos, en el fotógrafo que toma la fotografía. Todas las fotografías de la época, ustedes las van a ver registradas por Adobato, y sobre todo los exteriores, porque Puyen no tenía cámaras de buena calidad como para hacer buenos exteriores. Todas las fotografías de exteriores, las grandes vistas históricas que ustedes pueden ver en internet permanentemente vinculadas con 9 de julio, son de Adobato, porque la calidad técnica de sus equipos eran superiores. Pero bueno, acá no quiso venir. Bien, decíamos que 1951 nosotros lo consideramos como una fecha límite de la lucha, pero en realidad es límite de la lucha del problema eléctrico. Después la cooperativa continuará la lucha con otra serie de situaciones y de problemas, ¿no es cierto? En 1951 es la inauguración de la planta y comienzan gradualmente, ¿sí?, a desconectarse los alimentadores de la antigua empresa eléctrica, hasta el último que tiene que dejar de operar, que va a ser el alumbrado público, ¿sí? Por eso que se eliminan todas las famosas columnas que existían ornamentales, que estaban a mitad de calle, de las cuales todavía quedan las marcas, a mitad de las avenidas, ¿no es cierto? Esto es un hecho muy importante porque hay una decisión política del intendente Mario Castro, ¿sí?, de acometer algo que los anteriores no habían podido hacer o no habían querido hacer, en algunos casos no habían podido hacer. Cuando yo les comentaba que hubo alguien que traicionó la memoria de que traicionó la memoria de don Tomás Cosentino. Yo lo voy a comentar con mucha prudencia, esto queda grabado, sé que alguien me lo va a cuestionar, pero bueno, yo me voy a permitir hacerlo porque está documentado. Fue Ramón N. Porati, una figura muy notable en la historia de 9 de julio, pero en ese momento, él, cuando es designado comisionado municipal reemplazando a Fernando Lizazo, la situación municipal era bastante terrible. Fíjense cómo sería que cuando se va Lizazo, el intendente Fernando Lizazo, de la intendencia, le pusieron una caricatura, ¿sí?, que él se va corriendo de la municipalidad y lo está esperando un surtidor de nafta, porque don Fernando Lizazo era uno de los dueños de la firma Lizazo y Sendoya, que es la firma donde después, por una cuestión de la mera casualidad, funcionó el Super Pop, ¿sí? Bien, y él tenía como tarea atender el surtidor, tenía una sillita, una mecedora, sentaba y atendía el surtidor, antes y después de que lo hicieran intendente. Su intendencia fue bastante compleja, por muchos factores que incidieron, hacerla inestable, una gestión municipal con situaciones de conflictos internos, con, bueno, distintos problemas. Se celebraba, y así lo hicieron los medios de comunicación de la época, que se designara a don Ramón N. Porati. Pero la designación de Ramón N. Porati, a comienzos de la década de 1940, no fue nada saludable para el movimiento cooperativo, que ya tenía 10 años, que no era cooperativo todavía, pero era el movimiento de la usina eléctrica popular. No fue nada saludable porque todo lo que él podía haber realizado para anticipar los procesos y lograr que se pudiera fundar mucho antes la cooperativa y disponer de la usina propia mucho antes, los demoró. En realidad no fue la responsabilidad de Porati, sino que fue la responsabilidad de su secretario, que instigó, ¿sí?, para que Porati retrocediera en las posibilidades de adelantar ese proceso. Es decir,
de no irle tanto en contra a la usina eléctrica popular. Para contrarrestar eso, designaron a una figura que fue muy importante en la gestión, sobre todo para permitir el avance y la llegada hasta lo que fue la prestación del servicio eléctrico, la inauguración en 1951, que fue Germán Camus, como administrador, como comisionado municipal, y realizó todas las gestiones necesarias para poder allanar el camino y permitir un quiebre en los abusos del trust, sobre todo en la prestación del servicio eléctrico y en las maniobras internas que tenía dentro del municipio. Para poder sintetizar esto que resulta complejo de hacerse una idea, el monopolio eléctrico no solamente estaba el problema en que la prestación del servicio la tenía una empresa privada, sino en la calidad del servicio. Existía, como la prestación del servicio era con corriente continua, el flujo eléctrico era inestable y lógicamente la calidad no era la misma cuando uno vivía más cerca de la planta generadora que cuando estaba en el otro extremo de la ciudad. Es decir, había pérdidas de carga, no había posibilidades de desarrollar la industria porque no había suficiente fuerza motriz por las máquinas que disponía en ese momento la empresa y que no, lógicamente, como toda empresa monopólica y de capitales extranjeros, no tenía puesta la preocupación en la calidad del servicio que le daba al vecino. A ellos no les importaba demasiado. Ellos tenían los negocios diversificados también en otros rubros. Estas fotografías reflejan un poco el primer gran triunfo del cooperativismo el 9 de julio, que es la instalación de estas plantas. Estas fotos están tomadas en 1954, por eso se ven ya anexos los otros motores, ¿sí? Cuando se inaugura la planta en 1951, se inaugura con menos cantidad. Estos ya se observan, ¿sí? La planta, ¿no es cierto?, con los motores a pleno, que lo vamos a ver mejor. Bueno, este es el motor, ¿sí? La planta ubicada, lógicamente, donde actualmente se encuentra Seixtel, ¿sí? Acá ven los tres motores iniciales, el dínamo y los motores que la accionaban con otras pistas de la planta. La calidad, incluso tecnológica, superaba notablemente la de la planta que dejaba de funcionar, es decir, la planta monopólica. Ustedes imagínense que tenían en funcionamiento un motor que había sido instalado en 1913, que todavía funcionaba con petróleo y que generaba serios inconvenientes para mantener la estabilidad de la seguridad en la planta. Sí, en 1950 se produjo un incendio que fue de dimensiones notables dentro de la planta y que la dejó sin operar por unos cuantos días. Es decir, el 9 de julio padeció eso, que eso también dio un gran sacudón, ¿no es cierto?, porque todavía faltaba poquito tiempo para que la nueva usina comenzara a funcionar y esta le salía con eso, corte de servicio, porque se incendió la planta por la impericia. Si ustedes estaban dentro de la planta, y esto narrado por personas que trabajaron, es decir, yo desde acá no podía ver a la persona que estaba a 2 metros por el efecto, ¿no es cierto?, del humo que había dentro de la planta, porque la planta se mantenía con los parámetros de seguridad de 1913, el año que se la había iniciado. Bien, el tablero. Esta es posterior, es el encendido de otro de los motores. Esta es una foto de la década de 1960, más tardía. Es interesante, ¿sí?, porque se ve en este grupo, se ve Germán Camus, algunas personas que influyeron muy notablemente, que ya, digamos, decayendo en su edad, pero que habían sido actores gravitantes, ¿no es cierto?, 30 años atrás, o 35 años atrás, en la fundación de la usina. Dos figuras importantes de las muchas que tuvo el cooperativismo: Tomás Cosentino, ¿sí?, que sin ver la cooperativa fundada, ¿sí?, como cooperativa, el fundador estuvo durante 6 años muy cerca en la etapa fundacional, en una lucha constante, sobre todo
por la mejora del servicio eléctrico que prestaba la otra empresa. Él fallece en 1936, ¿sí? Pero es una persona que estuvo imbuido de los principios del cooperativismo sin tener el rótulo de cooperativista. Lo vivía sin esa identificación. Y un cooperativista sí que lo fue, yo creo que en gran medida, un hombre de forja que ayudó para que la cooperativa y las personas que integraban en la usina eléctrica popular cuando se estaba gestando la idea de conformarla, se convenzan con que tenía que ser una cooperativa y no una sociedad anónima. A algunos les quedaba duda, ¿sí? Que fue el doctor Jorge del Río, una figura notable de la historia del cooperativismo, el 9 de julio, ¿no? Es una persona a la cual afortunadamente una plaza del 9 de julio tiene el nombre, un muy merecido homenaje a un luchador. Estos son los integrantes de la primera comisión directiva de la usina eléctrica popular, Sociedad Anónima, que después van a formar parte de la organización cooperativa. Tomás Cosentino desde luego no, porque fallece antes, ¿sí? Ramón N. Porati tampoco, por las razones que les comenté y porque fallece antes también. Manuel Viegas, el eximio cooperativista. Julián Nogales, José Gay, José Martino, Juan Domenech, Emilio López, Santiago Amerio, Tomás Garbizo y Eugenio Richard. Ellos acompañados por un grupo, digamos, más importante en cantidad. Héctor, perdón. Y dejé de mencionar a uno. Si se dieron cuenta, no lo mencioné porque fue uno de los que se decantó. ¿Podría hacer referencia a la actividad económica que desarrollaba cada uno sí. de las personas? Tomás Cosentino era productor agropecuario. Además, poseyó una empresa telefónica que fue absorbida en su momento. Bueno, él vivió toda una lucha importante cuando se instala la Unión Telefónica el 9 de julio. Cuando todavía la telefonía era sumamente incipiente, él tiene la idea, ¿sí? A comienzo de la década de 1910, en crear una compañía telefónica local, ¿sí? Una iniciativa muy importante. Ramón N. Porati era también productor agropecuario y tenía una feria, ustedes la conocen, la casa de remate feria Ramón N. Porati. Manuel Viegas, comerciante, la mueblería, exactamente. Héctor Lanis, comerciante. Esteban Murillo, comerciante. Julián Nogales, comerciante. Serafín Spinelli, industrial. José Gay, comerciante. José de Martino, creo que si no cambió en algún momento en su actividad, era comerciante también. Juan Domenech, este no era un nuevejuliense, digamos, nativo. Él fue comisionado, un hermano de él fue comisionado, él estuvo vinculado con los negocios de tipo... la tarea que hoy desempeñaría un gestor, en ese momento se llamaban procuradores, ¿sí? La tarea de lo que sería un procurador, hoy ya es una palabra que no se utiliza, pero serían especie de gestores. Él fue gestor en una etapa con un estudio que era, digamos, después estuvo asociado en un momento con un estudio muy conocido, a ustedes por ahí no les van a sonar tanto, que era Ruberling y Amorín. Acá me asisten. Lo conocía. Domenech estuvo en una etapa asociado a ellos. Emilio López, desconozco. Santiago Amerio, comerciante. Tomás Garbizo, productor agropecuario y feriero. Y Eugenio Richard, comerciante y electricista. Y entonces, podríamos deducir que la usina eléctrica, digamos, capital privado. En realidad en este momento es una sociedad anónima, exactamente. Promovida por quienes tenían actividad comercial el 9 de julio. Sí, porque justamente eran los comerciantes y los industriales los que más sentían la presión, digamos, de los excesos del trust.
no solamente en la mala calidad del servicio, sino lógicamente en las tarifas. ¿De dónde viene el término después popular? Bueno, en la idea de que es una institución o una asociación que tiene la médula en la comunidad, ¿no es cierto? No es de popular. A ver, claro, hay una idea que es medio confuso, sobre todo decirlo en este momento, que te resulta sensible por otras cuestiones, ¿no? Pero popular viene del concepto de la idea de que se gesta dentro de la comunidad, en contraposición a la otra que pertenece a capitales foráneos, ¿no es cierto? Independientemente del concepto de popular, es decir, el concepto de popular, hoy, bueno, hay toda una cuestión sobre lo que es popular, populismo, bueno, pero... pero denota, digamos, el confronte, la disputa entre capitales extranjeros, TRUD, y capitales locales. Efectivamente, sí. Es que esa es la... tener en cuenta eso. Esa es la confrontación y es lo que precisamente le van a confrontar al intendente Fausón, ¿sí? Cuando el intendente Fausón frena la posibilidad de una negativa al trust, a la renovación, al primer pedido de renovación de la concesión, ¿sí? Porque en realidad la concesión se vencía, la concesión tenía que renovarse en 1934, ¿sí? Porque era una concesión que fenecía en ese año. Ellos recién, los alimentadores, se desconectan en 1951. Es decir, vemos que hay todo un tiempo en el cual se sigue sosteniendo, digamos, a la empresa con capitales extranjeros. Bueno, acá vemos un grupo de cooperativistas, ¿sí? De los cuales, bueno, podemos destacar varios con una gran trayectoria. Es una foto más tardía. Yo quiero destacar la de Germán Ramírez particularmente, dado que estamos mencionando, y a este grupo de personas, ¿sí? Que en algunos momentos tuvieron que poner, porque los bancos, en ese momento no existía el banco Credicop, ni los bancos, digamos, a las instituciones no les prestaban tan fácilmente el dinero. De este grupo, ¿sí? Todos pusieron las escrituras, esto narrado por Ángel Rodríguez, está acá, ¿sí? Todos pusieron las escrituras, a excepción de uno. Uno no la quiso poner, que era el escritor que más plata tenía. Se negó a poner la escritura, porque necesitaban, ¿no es cierto?, para un proyecto, desarrollar un proyecto que tenían en vista, ¿no es cierto?, y justamente esta foto, la persona que la hizo tomar, la guardó en su archivo e hizo una anotación. La anotación está tapada, porque si no yo no podía poner la foto de arriba. Entonces, si tiene, yo la bajo, ¿sí? Donde están los nombres de cada uno, ¿sí? Yo particularmente destaco la figura de Juan Sábato, que está acá, ¿sí? Que fue asesor técnico de la usina. Juan Sábato fue quien desconectó el primer alimentador de la vieja usina para conectar el alimentador de la usina cooperativa. Y un vecino al cual le habían hecho creer, esto es anecdótico, pero bueno, ocurrió, le habían hecho creer de que el servicio que iba a prestar la nueva usina era malo, le fue y le sacó la escalera y lo dejó colgado del poste, ¿sí? Porque sostenía de que no lo tenía que desconectar. Encima era un señor grandote, nadie se le animó a acercarse. Cuando se dieron cuenta de que había quedado Sábato colgado del poste, ahí le sacaron la escalera y se lo volvieron a poner en el poste para que se baje. Porque se había generado hasta una situación, es como una especie de grieta entre los que estaban a favor del trust y los que no lo estaban, motivados por una prensa. Yo cuando empezamos les mencioné el periódico La Fe. Queda un montón por terminar, para terminar, y yo temo que no voy a llegar, porque los tiempos se van achicando. Entonces, antes de continuar hablando, yo avanzo un poquito, ¿sí? Y les voy a pedir que llegara a un punto para que, si ustedes quieren, abramos un debate, ¿sí? Sobre una cuestión más actual, que es el caso de Codecop, los que se animen, como para poder hacerlo más participativo, y les dejo, para que los interesados, en todo caso anotamos, la presentación PowerPoint, se la llevan y ven todo el desarrollo completo de la charla, que porque falta la mitad y ya no llegamos, desde luego. Yo avanzaría, si ustedes quieren, a la parte de Codecop.
vemos un pantallazo sobre las dos cooperativas de viviendas que existieron, una de las cuales existe. Me parece que es importante que digas lo del periódico. Perdón, el periódico La Fe tuvo un rol importante para el cooperativismo el 9 de julio porque fue un periódico que se tuvo que crear a instancias de Manuel Viegas para poder darle una voz al movimiento primero de la usina eléctrica popular y después el movimiento cooperativo, ya creada la usina cooperativa. ¿Qué ocurría? El Trust, empresa privada, disponía de dinero como para poder pagar las campañas publicitarias. Entonces había empresas periodísticas que no publicaban los avisos de la usina popular, ¿sí? Acallaban la voz de las personas que integraban el movimiento, toda vez que se hacían actos, toda vez que se hacían cosas hasta muy triviales, como podía ser la publicación de un edicto que se lo cobraban tal vez 5 o 6 veces más de lo que valía a la usina eléctrica popular, ¿sí? Entonces Manuel Viegas, con un grupo de colaboradores, gestó un periódico que fue el periódico La Fe, que como les mencioné está disponible para consultarse en formato papel en la cooperativa eléctrica. Es verdaderamente un trabajo excelente, no solamente por el diseño gráfico, por la escritura, por el cuidado en el discurso periodístico, por la prudencia y la mesura con que se tratan los temas de la comunidad, porque era un diario de noticias generales, para sostenerse tuvo que ser un diario de noticias generales, y al mismo tiempo existía en defensa de la usina eléctrica popular. Eso es, digamos, la médula del periódico La Fe. Se tuvo que crear porque los periódicos locales, ¿no es cierto?, hacían campaña en contra, o mejor dicho, eran financiados para hacer campaña en contra del movimiento. Les menciono solamente a prisa y después ustedes me dicen qué cooperativas faltaron y si quieren comentan los que la integran o los que la integraron algunos aspectos. Menciono dos porque el 9 de julio tuvo la posibilidad de tener una cooperativa de viviendas en 1957. Esta cooperativa, como van a ver después cuando miren el PowerPoint, la integraban personas de distintas extracciones políticas. Ustedes saben que en 1955 se produce un quiebre político, peronistas, antiperonistas, etc. Bueno, también con una repercusión en el 9 de julio muy importante, y hubo un sector, el sector del peronismo, que lógicamente queda proscripto. Entonces no tienen participación, digamos, pública, pero la van a tener a partir de algunas instituciones que se van fundando entre 1956 y 1957. Una de ellas es la cooperativa de vivienda. Personas que hasta hacía poquito tiempo habían estado enfrentados políticamente, se aunan, ¿sí?, y forman esta cooperativa de vivienda, ahorro, crédito y consumo que existió entre 1957 y 1978. ¿Integrantes, sabes, así de memoria, no? Se va a hacer un poco largo leerlos todos, pero bueno, Manuel Viegas, Víctor Grimaldi, Enrique Rebotaro, Jesús Blanco, de los más conocidos, Alberto Diricio. Ahí estamos nombrando personas que pertenecían al Partido Conservador, ¿sí?, al Partido Radical, al socialismo. Bueno, Jorge del Río, que lo vimos recién, Ernesto Vieta, Alberto Bagnati, Héctor Urso, Adolfo Raíces. Bueno, lo pueden leer ustedes, los que alcanzan, y sigue la lista, ¿no? Personas que provienen de diferentes corrientes ideológicas y algunos tal vez enfrentados, porque fíjense, bueno, está en otra página, que aparece uno que había sido detenido por una comisión investigadora que se había formado para desperonizar la comunidad, la ciudad. Entonces algunos elementos peronistas fueron detenidos, ¿no? Bueno, están algunos integrantes de esa comisión y detenidos en la misma institución, ¿sí? Algo que también tiene el cooperativismo. Bien, yo los invito a que en los minutos que quedan, ¿sí?, para no extendernos más, esto queda a disposición después, si a través del banco es posible pasarlo con mucho gusto, queda un montón de material por mirar, por ver, queda a disposición de ustedes para que lo puedan disponer.
Si alguien quiere mencionar qué cooperativas nos está faltando y si quieren comentar alguien algún aspecto de su cooperativa. Veo a gente del Lucero. Sí. Yo quería comentar que esto da, toda esta documentación, digamos, habla de que cuando miramos la propia historia del Credicop nace de las cajas cooperativas de crédito, siempre pasa más o menos lo mismo en la historia, ¿no? O sea, hay un enemigo grande que se hace grande, que paga mucho y de pronto o no da el servicio como lo debe dar o lo cobran demasiado caro. Entonces, bueno, ante eso aparece un grupo de personas que se anima a empezar a interpretar y a vivir los valores del cooperativismo y bajo los principios del cooperativismo empezar a hacer algo distinto, como es el caso del Hogar Obrero en su momento, lo es el Banco Credicop, lo es la cooperativa eléctrica, lo fue la cooperativa de Crucero, y creo que esto no tiene, o sea, si bien esto fue hace mucho, no es que sea extemporáneo poder hacerlo hoy, digamos. Si tuviéramos en común una necesidad y tuviéramos que crear una cooperativa, sería perfecto volver a hacerlo. Y no sé si cuando seamos clonados para ser robotizados, por ahí también podamos hacerlo, porque es atemporal, digamos, el vivir esos principios y el cumplir con esos valores. Hay un atlas sobre 9 de julio editado en el año 2000. Ahí van a ver, cuando tengan el PowerPoint, un listado de las cooperativas que existían en ese momento. Es interesante cotejarlo para ver la multiplicidad de cooperativas organizadas en el año 2000 que tenía 9 de julio. Es para una reflexión, no nos da el tiempo para poder hacerlo ahora, pero lo van a poder ver ahí, y es para reflexionar sobre el porqué, digamos, o analizar el porqué muchas de esas cooperativas desaparecen, están inactivas, ¿sí? ¿Por qué 9 de julio? Y eso era lo que iba a ser en realidad el cierre. ¿Por qué 9 de julio, habiendo tenido la segunda cooperativa de cooperativas de 9 de julio, ¿no es cierto?, hoy no la tiene, ¿sí? Es decir, ¿cómo se gesta esa organización cooperativa, ¿sí? Y cómo termina, ¿no? Veo personas que han estado cerca de la situación. Si quieren comentar, digamos, aspectos vinculados con eso, lo veo a Miguel, que integraba la gestión municipal en el momento en que se organizó la cooperativa de cooperativas en 1997. Omar, que integraba la 9 de julio, tuvo creo que la posibilidad de tener una cooperativa de segundo nivel, ¿no es cierto? Es decir, algo que no lo han tenido otras comunidades. Sería interesante que quienes han sido actores den su opinión, y creo que sería muy valioso. Algo que destacaba vos, digamos, creo que el 9 de julio debe ser el distrito en la provincia de Buenos Aires, creo que tal vez en el país de más numerosas cooperativas de servicios eléctricas que existen en el distrito. Y el tema de la CODECOP, digamos, cooperativa de cooperativas, en el año 95, en pleno proceso de privatización de ARSA, de Obras Sanitarias de la provincia, el intendente Blanco logró del gobernador Dual, digamos, que 9 de julio iba a estar excluida del paquete licitatorio, y el deseo de Blanco era que 9 de julio pudiese recuperar el servicio de agua corriente y cloaca, que fue municipal, recuperarlo, y para eso gestionó a través del Consejo de Administraciones de las distintas cooperativas eléctricas locales conformar una entidad que permitiese llevar a cabo la explotación de ese servicio de agua y cloaca de 9 de julio. En el proceso de decisión política, 9 de julio no fue excluido, digamos, del pliego que después ganó a Zúrich, porque hubo unas posturas políticas. Bueno, el intendente de Bahía Blanca en su oportunidad planteó: bueno, si 9 de julio sale del paquete licitatorio, nosotros también queremos salir. Y
Bahía Blanca es más potente, digamos, desde el punto de vista económico, comercial, entonces se cayó la opción de 9 de julio, me cagaron, dijo Blanco. Y bueno, pero quedó constituida Codecop, digamos, la idea era seguir insistiendo incluso, porque había compromiso fuerte de recuperar esa posibilidad, luego que Zúrich cesa su función y vuelve el servicio a la provincia, ¿no? Que es hoy ABSA. Y la conformación de Codecop tuvo ese origen y también se incorporó el servicio de recolección de residuos el 9 de julio y el mantenimiento del basural, que es lo que integraba. Y se empezó a prestar ese servicio, un hecho inédito, digamos, creo que no hay cooperativa que se dedicase a esa tarea. Funcionaba, creo que moderadamente bien, pero duró 4 años, o sea, el cambio de la dirección política del municipio desestimó la prestación a través de una cooperativa del servicio de recolección, no hizo nada para mejorar la relación, más bien la desfavoreció, y terminó, digamos, como un proceso parecido a los sucesos de esto de la usina eléctrica, el trubo, ¿no? Estas apetencias, estos intereses por ahí encontrados, y bueno, concluyó Codecop, el servicio de recolección lo recuperó el municipio, volvió al municipio, no se insistió más en la cuestión de recuperar el servicio de agua y cloaca, que yo creo que es uno de los temas pendientes de 9 de julio, así como a mi criterio municipalizar también el hospital, que va a ser más de los pueblos, y ese es más o menos el origen. Y bueno, y las cooperativas locales que integraban incluida la Morea también, que no es eléctrica, pero digamos, acordaron de algún modo la recesión y concluyó esa experiencia que para mí fue muy interesante. Era débil, pero había que seguir fortaleciéndola porque era interesante, era un servicio. El municipio se sacó el déficit eterno de la recolección de residuos y permitió prestar el servicio a través de una cooperativa. El personal de la cooperativa, de la Codecop, digamos, estaba encuadrado en el gremio camionero. Así que un muchacho, un nuevuliense que barrendero, hoy estaría cobrando, no sé, 400.000 pesos, ¿no? No cobra 110. Bueno, esas cuestiones deberían ser evaluadas, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo sobre su vivencia? Mirá, una pequeña opinión desde el proceso que menciona Miguel del lado de adentro. Yo tengo una opinión que da para otra charla completa, toda la historia de Codecop, que fue muy corta. Partiendo de que el día que se aprobó la integración de la Mariano Moreno a Codecop, la lista de delegados que estaba en contra de Codecop votó a favor. Arrancó así. Digo, para mí es una anécdota histórica, ¿no? Y por otro lado, yo opino, que es subjetivo, por supuesto, por ser parte, creo que las mezquindades políticas de uno y otro lado, como siempre, las grietas, las diferencias, las miradas opuestas, hicieron que el proyecto no prosperara. Cuando uno no quiere, dos no pueden. Desgraciadamente siempre fue un diálogo de sordos, entonces terminó como terminó. Se precarizó el trabajo, como decía Miguel, y se perjudicó un servicio que podría haber sido muy bueno y que podría haber encarado otras cosas el 9 de julio. Pero bueno, insisto que tiene que ver con estas mezquindades que a lo largo de la historia, desde lo que vos comenzaste a explicar, yo tengo una frase muy personal, digamos, que he acuñado después de muchos años, que creo que el cooperativismo tiene una particularidad. Es un sistema tan abierto que permite que el enemigo lo conduzca. Esta es mía y no le doy los derechos de autor a nadie, dijo, pero es de la experiencia personal
somos tan abiertos el sistema cooperativo que permite que el enemigo se mimetice, participe y nos destruya. Lo que somos tardíos para darnos cuenta muchas veces. Pero bueno, pasó en el movimiento precursor de la web y pasó en todas las cooperativas, ¿no? En todos los casos, la mayoría de las cooperativas agrícolas quedó una sola, que es Dudiñán, que es un modelo, sufrieron los problemas que le acarreó FACA, que era la Federación de Cooperativas que la llevó a la mayoría de las cooperativas rurales de nuestro distrito a la quiebra, incluida la Cooperativa Agrícola de 9 de Julio, que hoy desgraciadamente se homenajea al San Cayetano, que fue un supermercado, esto es una opinión también personal. El próximo polo productivo lleva el nombre de un supermercado que quebró y dejó a la gente en la calle. Y en ese local estuvo el Hogar Obrero, la cooperativa agrícola, que llegó a tener 1.200 socios, la de 9 de julio. Y hacíamos una feria de vacas, porque yo fui empleado en el año 77 de esa cooperativa. Tenía 1.200 socios y cuando se hacía una feria de animales se juntaban 40. No estaban muy imbuidos los directivos de lo que tenían que hacer con su cooperativa. Y los animales los llevaban a la feria Garbizo, a la feria de Curati, a la de Caldentey. Pero bueno, no es tan viejo, año 77. Así que la lucha seguirá y seguiremos viendo experiencias de este tipo. Hoy lo estamos viviendo en 9 de julio con la eléctrica, así que sigue pasando con muchas cosas. Hay algo que pasa repetidamente en la historia, que tiene que ver con los gobiernos nacionales, y que gracias a Dios el movimiento cooperativo, tanto el decreto como el cooperativismo en general, ha logrado tener algunos anticuerpos contra eso. Por ejemplo, que yo creo que es un problema de incomprensión. O sea, el cooperativismo es tan grande y tan abarcativo, y tan, de alguna manera, nos pone a todos adentro, digamos, porque el cooperativismo siempre funciona con todos adentro, que los dirigentes que no lo conocen, no lo comprenden, lo odian. Entonces lo quieren destruir, lo quieren hacer desaparecer. Después, ¿cómo hacen para mejorar esas cosas que andan mal? No tienen idea, pero el cooperativismo podría haberles ofrecido una solución. Y yo decía esto de querer, que no es la primera vez, en el 2018, 2017, entonces el gobierno de Juntos por el Cambio, en ese momento PRO, pidió, había mandado un proyecto de ley para empezar a cobrarle ganancias a las cooperativas. El tema es que las cooperativas no tienen ganancias. O sea, el concepto de ganancia en las cooperativas no existe. O sea, porque son empresas privadas, pero sin fines de lucro. Entonces, ¿sobre qué se les cobra? O sea, ganancias se cobraría sobre la facturación, pero donde no hay ganancias. O sea, habría que cobrarles más a los socios para poder pagar ese impuesto. Es una incomprensión. Por eso digo que los que más están en contra de las cooperativas yo creo que es porque les tienen miedo, pero a su vez las destruyen y después no tienen herramientas con que mejorar las cosas que están funcionando mal. O sea, cualquiera que conoce una cooperativa que funciona bien, nosotros siempre decimos, desde el banco decimos, hemos probado que eficiencia y cooperativismo no son incompatibles. Son consultas que se pueden llevar adelante perfectamente, porque los servicios son buenos, porque las tasas son buenas, el servicio al cliente es bueno, la tecnología que se usa es buena, como cualquier otro banco, con la sola y pequeña diferencia que la plata de los argentinos queda en Argentina, mientras que los otros bancos se la llevan fuera. O sea, estamos de vuelta, el TRUG era una multinacional, entonces, o sea, es como que es toda una cosa en común, ¿no? O sea, va a ir balando todo más o menos como que es una cosa en común. Susana. Creo que hace un rato, no sé, la voz, hace mucho que no lo escucho, era Omar el que hablaba. Omar, sí. Y lo que dice Margarita, hay mucha verdad en todo eso, pero que el sistema cooperativo es un sistema maravilloso, pero puede funcionar perfectamente, pero no se puede politizar ni personalizar.
porque cuando se politiza, ahí ya las cosas cambian. Entonces, pueden convivir personas que piensen en algún momento de distinta manera, pero se conversa, porque allá Omar y yo hemos peleado muchísimas veces en la cooperativa, pero yo lo respeto un montón y creo que lo tiene a mí, porque en distintas cosas hemos tenido diferencias, pero también razonamos de la misma manera, o hemos tenido momentos en que, viste, esto es así, ¿qué es lo que tiene que ser? Porque vos pienses de una forma y yo de otra, no quiere decir que tengamos que discutir y pelear, porque en algún momento vamos a encontrar algo de coincidencia para que todo eso pueda concluir bien, porque estamos frente a un grupo de personas que están creyendo en la gente que están en el momento. Y otra de las cosas es no eternizarse en el lugar donde uno está, que eso es lo peor que puede pasar. Yo lo que le pido, porque vi gente joven, que se involucren en la cooperativa, que sepan lo que es el sistema cooperativo, porque es hermosísimo y se puede hacer muchísimas, pero muchísimas cosas con la cooperativa. Pero tenemos que estar todos juntos, tratar de pensar en común, aunque tengamos diferencias de algunas cosas, pero pensar en común para el bien de la comunidad, porque para eso es una cooperativa. La cooperativa tiene que ser un sistema más paralelo. Yo estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, pero si vamos por un solo fin, que es el defender la economía de un pueblo, que es defender a los habitantes, no podés discutir y enojarte. Tenés que trabajar para un fin, y ese fin se consigue mientras se mantenga el respeto hacia el otro, y lo que no me gusta para mí, no te lo puedo hacer a ti. Ese es el sistema principal. Y no usar a las cooperativas, como en este caso de Codeco, que fueron utilizadas las cooperativas chicas del partido para poder sostener y para poder crear Codeco. Mientras que las pobres cooperativas chicas se quedaron con los materiales comprados, porque eso me consta, que están todavía las columnas en mi campo, sin poder poner los cables, porque la plata que se había dispuesto para comprar esos cables se puso en la cooperativa y en Codeco. Entonces, así no. ¿Por qué? Porque querían salvar el sistema, porque era un cargo muy grande para la municipalidad de Barrilines. Y no, así no. Papá me dijo, en ese momento era presidente de Morales, y les dijo a la cooperativa, a los jóvenes de la cooperativa de la niña, no lo acepten, porque les ofrecieron el sistema de telefonía, o sea, el servicio de telefonía, en el sistema que se llamaba en ese momento Moria. Sí, Moria de ataque. Sí, sí. Claro, bueno, eso no se llevó a cabo. Eso iba a ser lo que iba a salvar a las cooperativas chicas. Mi papá discutió con un amigo, así, en casa, mano a mano, en casa, y le dijo, no, Blanquito, yo te quiero mucho, pero estás equivocado, pero salvame, Adolfo, aceptame. No, yo no te puedo salvar cuando estoy perjudicando a todo un pueblo y a las cooperativas chicas. Y discutieron, en buena forma, no se enojaron, se querían mucho, se respetaban mucho, pero le dijo, no, yo no te puedo aceptar. Y a los jóvenes les dijo, de esta manera, todos los proyectos que tienen ustedes para futuro, para agrandar y para mejorar la línea, no lo van a poder hacer, porque ese dinero se va a ir al Codeco y no vuelve, porque después eso no regresa, porque no es con fin comercial una cooperativa. Entonces no iba de ninguna manera a regresar
y todavía están las columnas sin colocar los cables. Y decime vos si ya no pudieron comprar los cables. No los pudieron comprar. Lamentablemente lo padecemos esto del cooperativismo a través de las elecciones. Esperamos el momento de votar y decir, bueno, va a cambiar, no es porque uno esté con la franja del querido Omar Malondra. Llega el momento de ir a votar y vamos a votar el medio por ciento, entonces hay que hacer un trabajo de concientizar a la gente que vaya a votar. Uno puede querer mucho a la cooperativa, al cooperativismo, pero si no tenés el apoyo atrás de la gente en el momento de las elecciones, siguen manejando las cosas como se están manejando ahora. No sabemos lo que se debe, no sabemos cuánto es la deuda, cuánto el juicio que se debe y qué pérdida tiene, nadie sabe nada. Y somos socios. Entonces yo me pregunto, ¿para qué soy socio? ¿Para qué yo pago 4 o 5 recibos de cuentas distintas a nombre mío si yo no tengo derecho a saber en qué posición estoy? Esperemos que un día la gente se haga conciencia de ir a votar y voten por la mejor gente y que quiere realmente al cooperativismo. Y no las manos negras que tenemos adentro y que desgraciadamente ellos tienen el poder. Bueno, como ustedes ven, el tema es extenso y dará para seguramente encontrarnos en alguna oportunidad, mate o café de por medio y conversar. Muchas gracias. Y hasta la próxima. PowerPoint, después organizamos con Margarita, que es quien yo se lo paso a ella y ella lo multiplica para todos los que quieran. Las lapiceras quédenselas, obviamente. Bueno, la tarjetita quédenselas. Y las lapiceras quédenselas. Pueden, si quieren en el banco, me ven en el banco y si quieren les paso el PowerPoint yo. Buenísimo. No, sí. Van a la gerencia o a cualquier se los paso. Perfecto, todos los